Imagínate la historia de las garzas. Este video fue elegido por los Patreons del canal. Todas las garzas son depredadoras y en algunos casos son depredadoras muy eficientes. Hay que hablar de lo inteligentes que son las garzas, porque las garzas son uno de los pocos animales y en particular una de las pocas aves que usan herramientas. Espera, ¿qué? Así es, las garzas usan herramientas, aunque no vayan a pensar ustedes que está ahí una garza con un martillito o con una caña de pescar tranquilamente. La cosa no es así, pero de todos modos es muy interesante. Resulta que las garzas pueden usar carnadas y señuelos para pescar. La carnada, por ejemplo, es algo que se comen los peces, como un pedacito de pan o incluso insectos voladores que las garzas depositan en el agua y los peces se los comen, ¿no? Y los señuelos son cosas que los peces no se comen, pero que les atraen como si fueran comida. En particular ramitas y cositas así que las garzas también depositan en el agua para que los peces se acerquen y ellas puedan cazarlos. Este tipo de acciones se han reportado particularmente en las garzas del género Butórides. Y de hecho hay videos circulando por el internet donde tú ves como una pequeña garcita agarra pedacitos de pan, agarra migajas de pan, las avienta, bueno, no las avienta, las deposita en el agua y deja que los peces lleguen para comérselos. Sin embargo, la cosa no se queda ahí, porque las garzas no solamente usan migajas de pan. Como ya les digo, también hay reportes de que atrapan bichos, atrapan insectos y los tiran al agua como si fueran una carnada viva, o también agarran palomitas de maíz y las tiran al agua, o también, como les conté antes, agarran ramitas y las cortan, las quiebran al tamaño que quieren para ponerlas como señuelos. Es decir, las garzas están haciendo sus propios señuelos, están haciendo sus propias herramientas. Y eso es increíble. Esto yo no lo sabía, lo encontré mientras estaba buscando información para hacer este video y cuando lo leí definitivamente me explotó la cabeza. Y profundizando en el tema, porque se me hizo muy interesante, comencé a encontrar cosas que lo hicieron aún más profundo y aún más relevante y que nos da para pensar muchas cosas. Porque originalmente este comportamiento solamente se había reportado, primero que nada, en garzas del género Butórides y en garzas en zonas urbanas, en parques, en estanques urbanos y demás. Y pues se proponía que a lo mejor las garzas habían aprendido este comportamiento a partir de la imitación de lo que hacen los seres humanos cuando pues, le avientan comida a los peces y los peces se acercan. También parecía que este comportamiento había surgido de manera independiente en distintos lugares, en Asia, en Norteamérica, etc., ¿no? Como en sitios aislados, en comunidades de garzas pequeñas que se veían las unas a las otras y que comenzaban a usar las mismas técnicas de pesca. Y parecía que solamente eran en las Butórides. Pero después comenzaron a aparecer reportes de que también los abetoritos del género Ixobricus lo hacen, garzas del género Ardea y garzas del género Egreta también usan carnada y usan señuelos para atraer a sus presas, e incluso las garzas nocturnas usan este comportamiento para atraer presas y atraparlas. Y entonces el uso de herramientas en las garzas parece que está más extendido de lo que se pensaba y no solo está restringido a zonas urbanas, a zonas con fuerte presencia humana donde las garzas podrían verlo, sino que en el caso particular de las garzas nocturnas que se registraron en Chile es en un lugar muy remoto con poquísima presencia humana. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde aprendieron las garzas eso? Y eso nos lleva a plantearnos preguntas sumamente interesantes, como el hecho de ¿cuándo fue que surgió este comportamiento? ¿Es algo que se aprende, se hereda a través de la observación de otros individuos? ¿O tiene un componente intrínseco que se hereda a lo largo de las generaciones? Esto no lo sabemos, todavía no está claro lo que pasa con el misterio de estas garzas pescadoras. Y es que esto se me hace un ejercicio de reflexión muy interesante, porque cuando fue reportado por primera vez este uso de herramientas, este comportamiento de usar señuelos y carnadas por parte de las garzas, se presuponía que las garzas habían aprendido esto observando a los seres humanos en zonas urbanas. Y sabiendo lo que sabemos ahora, ¿qué nos impide pensar que acaso no fueron las garzas las que nos enseñaron a pescar a nosotros? Eso se me hace increíble.
Y es que los seres humanos hemos visto a las garzas desde hace mucho, pero mucho tiempo. Son aves conspicuas, grandes, presentes y notorias a lo largo de todo el mundo. Y para bien o para mal de las poblaciones de garzas, su presencia y su relevancia simbólica han estado en la cultura humana desde hace mucho tiempo y en muchos rincones del mundo. Por ejemplo, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, comenzó a surgir en la alta sociedad de Europa y de Estados Unidos una moda un poquito extraña, que era adornar los sombreros de las damas de alta sociedad con plumas de garza, en particular con las plumas reproductivas de las garzas, que son muy alargadas, muy bonitas, son muy ornamentales y demás. Y entonces, pues básicamente, entre más plumas tuviera el sombrero, mucho mejor. Es más, si tenía el ave completa, pónsela también, no hay problema. Y bueno, como debes imaginar, esta moda, que aprovechaba principalmente el plumaje reproductivo de las garzas y de algunas otras especies de aves, pues comenzó a tener consecuencias negativas en las poblaciones de garzas y de aves acuáticas, principalmente de Norteamérica, en particular de Florida y de Luisiana, en donde las colonias de anidación de garzas eran abundantísimas, había muchas en los pantanos, y la cacería y masacre de estos individuos para obtener estas plumas para adornar los sombreros de las señoras de la alta sociedad, pues comenzó a causar un decline en la población de aves acuáticas muy dramático y muy importante. Este rápido deceso y esta masacre anual de garzas para hacer sombreros fue, aunque no lo crean, el inicio de una historia mucho más bonita. Porque resulta que comenzaron a ser esas mismas mujeres de la alta sociedad de la época las que pusieron el dedo en el renglón y comenzaron a exigir la regulación e incluso la prohibición del uso de plumas para el ornamento, para los sombreros y para los vestidos y demás. Y esto es muy importante porque fueron las pioneras en muchos movimientos de conservación que surgieron en el siglo XX y que siguen impactándonos a nosotros todavía. En particular, hay dos nombres de dos personajes muy importantes que de repente parecen estar muy relegados en la historia de la conservación y en la historia de la ornitología, que son Harriet Lawrence Hemingway o Hemingway y Mina B. Hall, que fueron dos mujeres de la alta sociedad de Estados Unidos que comenzaron a generar reuniones bajo la fachada de como reuniones para tomar el té, en donde convocaban a otras mujeres igual de la alta sociedad de su tiempo para hablarles de la problemática de las especies de garzas, de la problemática del uso de estas plumas y de cómo las poblaciones de garzas iban disminuyendo y estaban en muchos lugares al borde de la extinción. Y fue gracias a ellas que se creó la primera Audubon Society en 1895, es decir, fue el germen, el nacimiento de una de las sociedades que tiene que ver con la protección de las aves más antiguas del continente americano y del mundo en general. Y estas acciones fueron como las primeras piedras de un gran alud que terminó con la conformación de la National Audubon Society en Estados Unidos en 1905 y en 1918 con la promulgación del Tratado para las Aves Migratorias, que prohibía el uso de plumas y que fue también uno de los parteaguas en la legislatura y en la gestión para conservar a las aves en un momento en el cual todavía la idea de extinción y la idea de crisis ambientales no estaban tan patentes, y todavía teníamos, por ejemplo, carpintero imperial y todavía teníamos, por ejemplo, carpintero pico de marfil, que al final de cuentas no se salvaron, pero gracias a la acción de estas dos mujeres y de muchas más cuyos nombres han sido un poco relegados en la oscuridad de la historia ornitológica, tenemos todavía poblaciones de garzas sanas en muchos lugares, que de otra manera tal vez solamente nos habrían quedado en el recuerdo. Y es que esta, aunque es una historia moderna y muy interesante que no quería dejar pasar sobre la intersección entre las garzas y la humanidad, no es la única ni es la más antigua. Nuestra relación con las garzas viene desde hace mucho, pero mucho tiempo. Por ejemplo, para los antiguos egipcios, había una deidad llamada Bennu, que era representada como una gran garza y estaba asociada con la creación y el renacimiento.
Y de hecho tenemos evidencia que alguna vez en la región de la cuenca del Nilo y del Golfo Pérsico y del Mar Rojo existió una especie de garza gigante, una garza muy grande, ahora extinta, pero que tal vez y solo tal vez haya sido la inspiración para esta deidad egipcia que era compita de otras deidades que tienen aves, como por ejemplo Tot o Ra. En fin, eso por un lado. Y finalmente no puedo dejar de mencionar la importancia que tuvieron las garzas también en el México antiguo, en el México prehispánico. De hecho, la palabra azteca, que es la palabra en lengua náhuatl que se usa para referirse a uno de los grupos más famosos y más relevantes que hubo en México, en lo que ahora es México antes de la llegada de los europeos, proviene de la palabra Aztlán, que Aztlán a su vez se divide en Aztatl, que es garza, en particular es la palabra para designar a las garzas blancas, y tlán, ¿no? Que es el locativo del lugar, de acuerdo a lo poco que sé de lengua náhuatl. Y bueno, resulta que Aztlán era un sitio mítico, legendario, del cual partieron los aztecas, por supuesto pajareando, porque básicamente eso era lo que andaban haciendo, andaban pajareando buscando una ave rapaz parada sobre un nopal. Y pues al final llegaron a otro lugar lleno de agua y lleno de garzas y ocurrieron un montón de cosas interesantes. Pero ya desde ahí, ya desde la antigua mitología, las garzas están presentes. Y claro, para los pueblos mesoamericanos que muchas veces vivían asociados a cuerpos de agua, como las grandes ciudades que surgieron a lo largo de la cuenca del centro de México, la presencia de las garzas seguramente fue una constante. Seguramente estas aves blancas, muy hermosas, que andaban por las orillas, eran importantes y eran visibles. E incluso especies de garza que sabemos que son difíciles de encontrar y difíciles de detectar, también tenían nombres y tal vez también tenían historias que ahora hemos perdido. Por ejemplo, en la cuenca del centro de México, el abetoro americano, Ovotaurus lentiginosus, tenía por nombre Ateponaztli. Y es que esta palabra se divide en dos, se divide en A, que es atl, agua, y teponaztli, que es un instrumento musical. El teponaztle del agua querría decir este nombre. ¿Y eso qué tiene que ver con una garza? ¿Qué tiene que ver una garza con un instrumento musical? Pues la cosa es escuchar, porque así suena un teponaztle, más o menos. Y así es como suena el llamado de un Botaurus lentiginosus. Y bueno, en la actualidad parece que esa población de Botaurus lentiginosus, que era residente y que vivía todo el año en la cuenca del centro de México, ha desaparecido. Pero imagínate despertar una mañana de verano en las orillas de los lagos de Texcoco, de Zumpango, de Xaltocan, de Xochimilco, y escuchar desde los tules, escuchar desde la vegetación acuática este sonido increíble que parece venir de la misma vegetación, que parece venir de la misma agua. Debió de haber sido un espectáculo impresionante. Lástima que solamente nos ha quedado en el nombre de una de estas aves. Lástima que ya no podamos contemplarlo. Pero eso sí, todavía podemos contemplar y presenciar a muchas especies de garzas, incluso en nuestras zonas urbanas. En algún lugar donde hay un pequeño cuerpo de agua, seguramente allí las podrás encontrar. Ponles atención, mira sus técnicas de caza, mira la manera en la cual se desenvuelven dentro de un entorno al cual están perfectamente adaptadas, y conoce sus pequeñas historias individuales. Y te darás cuenta entonces del por qué han sido inspiración para canciones, para historias, y han sido tomadas como símbolos en muchos lugares del mundo. Y bueno, pues este ha sido el final de la historia de las garzas. Si les ha gustado la historia, compártanla, suscríbanse al canal, denle like y consideren apoyarme por Patreon o uniéndose a la membresía del canal. Y pues sin nada más que contarles, por aquí nos despedimos. A que se creyeron, les dije que también las garzas se habían colado a la música, y resulta que en la música del son jarocho, la música que a mí me gusta, pues también se metieron las garzas. Nada más para despedir este video que unos cuantos versos que tienen que ver con garzas. Al apuntarle a una garza me respondió la afligida, me
le respondió la afligida al apuntarle una garza y apúntale al bien con pausa para que no vuelva al nido, porque una mujer es causa que el hombre se halle perdido. Y ariles y más ariles, ariles del trovador, tanto le canté a la vida y me de morir de amor. Ay. Yo vi de una garza mora, dándole combate a un río, dándole el combate a un río. Yo vi de una garza mora, y así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora, dándole el combate a un río, y ariles y más ariles, ariles de los garceros con un remanso de plumas. Navego por los esteros y ariles y más ariles, ariles de los garceros con un remanso de plumas. Navego por los esteros.